Hare Krishna, queridos devotos, por favor acepten mis humildes reverencias, todas las reverencias para Srila Prabhupada. Muchas gracias por participar, por estar aquí de este estudio del Bhagavad Gita. Antes que nada quiero darle las gracias a los devotos que están organizando esto, en especial a su gracia Chitrak Prabhu, por darnos la oportunidad de poder compartir el conocimiento que Krishna ha impartido para nosotros a través de su discípulo Arjuna y quien tan misericordiosamente Srila Prabhupada nos ha entregado más recientemente, y a los devotos mayores y con un conocimiento más profundo, que también van pasando de mano en mano este conocimiento. Así que vamos ahora a cantar un ratito. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Srila Gurudeva ki Jai. Muy bien, devotos. Me voy a presentar. Mi nombre es Jagan Nivas Das. Soy discípulo iniciado de su santidad Bhakti Dhira Damodar Swami Maharaj, que a su vez es discípulo de su santidad Bhakti Tirtha Swami, que es a su vez discípulo de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Entonces, hoy vamos a comenzar el capítulo 17. Y antes de eso, vamos a hacer una invocación auspiciosa. Y también pidiendo a todos los devotos sus bendiciones para poder hablar de forma elocuente, poder decir algo que inspire, que nos inspire a acercarnos a Krishna, a la verdad absoluta, de una manera favorable, amorosa. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurulumitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Bandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bien, queridos devotos, antes que nada también quería pedirles perdón de antemano. Esta es la primera vez que damos una clase en vivo por esta plataforma, así que no sé si el volumen es el adecuado, espero que estén escuchando bien. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy, a intentar compartir el conocimiento del Bhagavad Gita.
Y antes de entrar a este capítulo 17, me gustaría poder hacer una pequeña revisión de cómo termina el capítulo anterior, el capítulo 16, y ver cuál es la conexión con este capítulo. Entonces, el capítulo 16, Krishna termina revelando que hay dos tipos de personalidades, ¿no? Dos tipos de personalidades son muy descritos a rajatabla. Y están entre las personas divinas y las demoníacas. Estas personas se describen de esa forma en relación a las regulaciones que se dan en las escrituras védicas y de acuerdo a la fe que tengan en Dios. Entonces podemos ver que hay seres que tienen fe y que siguen las regulaciones de las escrituras, y tenemos seres que no tienen fe en Dios y que tampoco no siguen las escrituras, no siguen ninguna de las regulaciones de las escrituras hechas por Dios. Entonces, esta palabra a veces suena fuerte y muchas veces nos miran con miradas raras. El demonio, ¿no? Esa palabra que puede llegar a ser una descripción, es una palabra que puede llegar a ser una palabra fuerte, una palabra dura, una palabra muy pesada, ¿no? Un demonio. Pero debemos saber que es la palabra que Prabhupada transcribe del sánscrito. En sánscrito la palabra que se utiliza es asura para denominar a los demonios, y sura para aquellos que se los denomina divinos. A lo que voy es que en sánscrito asura literalmente significa aquel que disfruta de cosas temporales, aquel que tiene una atracción hacia lo temporal y no hacia lo permanente. Entonces, esa descripción demoníaca de las personas demoníacas también es muy interesante entenderlas desde esta perspectiva, en donde se engloba a toda persona que disfruta de cosas temporales, que tiene una atracción hacia lo temporal y no a lo permanente, se lo denomina asura, una persona demoníaca. A diferencia de los suras que disfrutan de lo permanente. Entonces, Krishna termina el capítulo 16 haciendo esta división bien marcada entre las entidades divinas y las demoníacas. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción. Primero vamos al verso de hoy, capítulo 17, intitulado Las divisiones de la fe, texto número 1. Arjuna uvacha yashastra vidim utsrija yajante shradayambitaha tesham nishtatuka Krishna satvam aho rajastamaha. Arjuna uvacha yashastra vidim utsrija yajante shradayambitaha tesham nishtatuka Krishna satvam aho rajastamaha. Arjuna uvacha yashastra vidim utsrija yajante shradayambitaha tesham nishtatuka Krishna satvam aho rajastamaha. Arjuna uvacha yashastra vidim utsrija yajante shradayambitaha tesham nishtatuka Krishna satvam aho rajastamaha. Arjuna uvacha yashastra vidim utsrija yajante shradayambitaha tesham nishtatuka Krishna satvam aho rajastamaha.
Arjuna uvacha yashastra vidim utsrija yajante shradayambitaha tesham nishta tuka Krishna sattvamaho rajastamaha. Voy a leer rápidamente palabra por palabra, traducción, y luego leemos el verso y el significado. Arjuna uvacha, Arjuna dijo, Ye, aquellos que, Shastra Vidim, las regulaciones de las escrituras, Utsrija, renunciado, Yajante, adoran, Shradaya, plena fe, Ambitaha, poseído de, Tesham, de ellos, Nishta, la fe, tú, pero, Ka, que, Krishna, oh Krishna, Sattvam, en la bondad, Aho, o si no, Rajaha, en la pasión, Tamaha, en la ignorancia. Entonces vamos a leer la traducción y el significado dados por su amorosa y divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Texto número 1. Arjuna preguntó, oh Krishna, ¿cuál es la situación de aquellos que no siguen los principios de las escrituras, sino que adoran según lo que les dicta su propia imaginación? ¿Están ellos en el plano de la bondad, de la pasión o de la ignorancia? Significado. En el 4º capítulo, verso 39, se dice que una persona que es fiel a un determinado tipo de adoración, paulatinamente se va elevando hacia la etapa del conocimiento y llega a la etapa más elevada y perfecta de la paz y la prosperidad. En el 16º capítulo se concluye que a aquel que no sigue los principios que se establecen en las escrituras se lo conoce como asura, demonio, y aquel que sigue fielmente las disposiciones de las escrituras se lo llama deva, sura o demidios. Ahora bien, si uno sigue con fe ciertas reglas que no se mencionan en las disposiciones de las escrituras, ¿cuál es su posición? Esta duda de Arjuna va a ser aclarada por Krishna. Aquellos que crean algún tipo de Dios, seleccionando como tal a un ser humano o poniendo su fe en él, y poniendo su fe en él, están adorando en el plano de la bondad, de la pasión o de la ignorancia. ¿Llegan esas personas a la etapa perfecta de la vida? Es posible que ellas se sitúen en el plano del verdadero conocimiento y se eleven hasta la etapa más elevada y perfecta de todas. Aquellos que no siguen las reglas y regulaciones de las escrituras, pero que tienen fe en algo y adoran a dioses, semidioses y hombres, ¿tienen éxito en su esfuerzo? Arjuna está haciendo estas preguntas a Krishna. Om Tat Sat. Entonces, vemos que este capítulo 17 es llamado Shraddha-traya Vibhaga Yoga, las 3 divisiones de la fe. La conexión entre el capítulo 16 y el capítulo 17 es lógica y evidente. El capítulo 16 termina hablando acerca del contraste entre aquellos que rechazan las escrituras, que no consiguen de hecho ninguna perfección, y aquellos que aceptan las escrituras y llegan a la perfección, consiguen la perfección, la paz y el destino supremo. Por lo tanto, uno debe seguir las escrituras y de acuerdo a ello, luego uno podrá actuar apropiadamente.
Con respecto a aquellos que rechazan las escrituras, Krishna habla Yeshastra vidim utsriya vartate kama karataha. Ellos actúan según sus estados de deseo egocéntrico, actúan según su lujuria. Por lo tanto, habiendo establecido esto, Arjuna ahora pregunta por otra posibilidad. ¿Qué pasa con aquellas personas que rechazan las escrituras, pero actúan de acuerdo con alguna otra fe que no sea basado en las escrituras? Las escrituras nos invitan a depositar nuestra fe en el Supremo. Pero aquí hay personas las cuales no ponen su fe en el Supremo, sino en otra entidad. ¿Qué sucede? Esa es la conexión que hay entre el capítulo 16 y este capítulo 17. Podemos ver aquí hay una cualidad, y es la cualidad de Arjuna de querer saber más en relación a un cierto tópico. Aquí Krishna deja bien en claro que hay dos tipos de entidades, las divinas y las demoníacas, y también le aseguró a Arjuna cuál era su posición, porque en el verso número 5 del capítulo 16, vamos a leerlo, en el capítulo 16, texto número 5, Krishna le deja en claro: las cualidades trascendentales llevan a la liberación, mientras que las cualidades demoníacas conducen al cautiverio. Esto es un poco lo que Krishna va a desarrollar en ese capítulo 16. Pero de antemano da su veredicto a Arjuna, porque él dice, Krishna continúa: no te preocupes, oh hijo de Pandu, pues tú has nacido con las cualidades divinas. Entonces Arjuna no tiene duda hacia cuál es su situación, y le deja también en claro que aquellos que están en el bando opuesto son aquellos que tienen las cualidades demoníacas. Como esta categorización, esta definición de demonio y de divino le es muy confortante a Arjuna, él muy tranquilamente podría haber avanzado con otro tipo de pregunta. Sin embargo, Arjuna hace este tipo de pregunta porque él quiere saber cuáles son los grises. Hay un blanco y un negro. Están los divinos, los seres divinos, los suras, y los seres demoníacos, los asuras. Arjuna ya tiene claro que él pertenece a la categorización de los suras, de las personalidades divinas. Duryodhana pertenece a la categorización de las personas demoníacas. Pero hay, como explica Prabhupada, hay personas que no creen en Dios, no ponen su fe en Dios, no creen en las escrituras, pero ponen su fe en otro lado. Por lo tanto, hay algo de bondad. Cuando uno pone fe en algo, significa que hay algo de bondad, hay algo de sattva guna en ese actuar. Entonces, podemos ver cómo
hay personas que rechazan o no tienen conocimiento de las escrituras reveladas, de las escrituras de los Vedas o de las escrituras de las diferentes religiones, o que no se las han explicado de manera que hayan sentido una atracción por seguirlas, o directamente no han podido lograr un avance para poder tener fe en esas escrituras. Pero aún así tienen fe en algo. Podemos ver aquí en Argentina, hay gente que pone su fe en cierto tipo de adoraciones, como ciertos santos. No estoy muy actualizado en el tema, pero podemos ver muchos santuarios del Gauchito Gil. Podemos ver que la gente pone su fe en algún tipo de ser para poder intentar transitar la vida con un juego o con un negocio, poniendo su fe en un lugar donde pueda trabajar eso que las personas necesitan. A ver, ¿cómo explicarme bien? La gente quiere adorar para poder obtener algo. Entonces están tratando de hacer un negocio. Ellos quieren paz o quieren cosas materiales. Entonces necesitan de poner un ser superior o una energía o alguien o algo para poder direccionar sus plegarias y así obtener lo que uno está buscando, lo que uno necesita. Entonces Krishna está abriendo el juego de ver dónde entran estas clases de personas que no son ni divinas, porque no son personas que tienen fe en Dios, en Krishna, en Vishnu y en la guía que se le da a través de esas personas, y tampoco entra en la categoría de demonios que no creen en Dios, que no creen en las escrituras, ¿no? Hay personas que ponen su fe en algún lado. Entonces Krishna está tratando de saber dónde entran esas personas, y de esa manera podemos aprender de Arjuna a resistirnos a la tentación de reducir las cosas a un blanco o negro, y a tratar de entender y buscar un entendimiento más profundo de la vida. A veces cuando nos cruzamos con gente que no tiene este tipo de conocimiento y hacen esta diferencia muy marcada, y queremos estar lejos de ese tipo de personas, debido a que aquí Krishna, utilizando a Arjuna y sobre todo por la compasión de Arjuna, nos está indicando a que debemos ser compasivos y tener una comprensión más profunda. Hay gente que
quizás voy a dar un ejemplo, pero no es el único, porque puede que exista y existen en otros tipos de ambientes. Pero en la calle nos hemos encontrado, mientras distribuíamos libros, con algún tipo de persona que nos pregunta si hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestras vidas o si no éramos unos demonios. Y si bien Krishna mismo hace esa diferencia entre una aceptación y la otra, debemos no caer en la tentación de adoptar la misma conclusión de estas personas, que pueden llegar a ser cristianos, pueden llegar a ser judíos, pueden llegar a ser musulmanes, pueden llegar a ser Hare Krishnas también. Debemos ir más allá de ese entendimiento de aquellas personas devotos y no devotos. Devotos son divinos, no devotos son demoníacos. Porque en el afán de querer poner las personas en una determinada caja, en un determinado en una determinada descripción, vamos a poder o a no poder ver ciertas características y ciertas virtudes que esa persona puede llegar a tener. Y esto lo podemos ver en Srila Prabhupada. Prabhupada sabía tomar lo mejor de cada uno y sin ser un negado de la realidad. Él ha podido ver más allá de las capas externas de las personas, más allá si eran divinas o demoníacas. Prabhupada tenía una fe muy profunda en el santo nombre y en el proceso de la conciencia de Krishna, y entendía que cualquier tipo de persona, sea con cualidades divinas o demoníacas, si se entregaban al proceso de la conciencia de Krishna, podían trascender las modalidades y llegar a un plano absoluto, al plano de conciencia de Krishna. Entonces podemos ver que tanto Arjuna como Srila Prabhupada, obteniendo este conocimiento, lo aplicaban para poder ver que no todo es blanco y negro en la vida espiritual, de que hay grises, hay que saber encontrarlos, diferenciarlos, hay que saber bien, porque en este capítulo Krishna va a hablar cómo las modalidades entran en la fe, y dependiendo de la modalidad, esas personas van a poner su fe y se van a comportar de cierta manera. Esto es un poquito lo que quería compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta de las personas que estén viendo online. Si no, pueden dejarlas en el chat box y luego vemos de qué manera ponernos en contacto con ustedes para contestar esas preguntas. Entonces este es un poco esto es lo que quería compartir con ustedes. Es un verso que abre un capítulo, una temática nueva, sí, es eso lo que tengo para decir. No tengo mucho más para decir. Perdonen
mi falta de un conocimiento más profundo, y nuevamente damos las gracias a ISKCON Buenos Aires de darnos la oportunidad de poder compartir este conocimiento del Bhagavad Gita, y espero verlos pronto nuevamente. Muchísimas gracias. Todas las gracias para Srila Prabhupada. Todas las gracias a los devotos reunidos. Hare Krishna.